Buenos días, buenas tardes para unos u otros. Mi nombre es Marcelo D'Agostino, soy responsable de la unidad de negocio de lo que en BMC llamamos Digital Service Operation Management. Y hoy vamos a estar presentando el cuarto de una serie de webinars que estamos organizando para, bueno, poder ayudar a las compañías como las de ustedes con soluciones relacionadas al momento que estamos viviendo. El presentador que ahora va a tomar la palabra es Pablo Di Gennaro, es el Principal Solution Engineering de lo que es la región Sola y Nola. Antes que nada, bueno, cualquier consulta que puedan llegar a tener, les pedimos por favor que la hagan en el panel de preguntas y respuestas y después vamos a estar contestándolas. Y también me gustaría comentarles, bueno, como les decía, este es el cuarto de una serie de webinars. Eh, Ahora vamos a ver en la presentación cuáles son los otros que estuvimos realizando. Los pueden, digamos, pueden acceder a los mismos en el link bueno, que les vamos a enviar en el caso de que no lo tengan. Y las semanas siguientes, nosotros todos los martes estamos haciendo estos Tech Tuesdays webinars. Vamos a estar viendo la solución que complementa a la solución que vamos a estar viendo hoy. Y la siguiente también, digamos, una solución que de alguna forma nos ayuda también a nutrirnos de información, poder tener una buena CMDB y tener una solución integral y completa. Bueno, Pablito, si ya estás disponible, ahí está, ahí estamos viendo las pantallas que le decía. Las primeras tres ya las estuvimos los martes anteriores, igual haciéndole clic al QR podrían llegar a acceder a las grabaciones. Hoy estamos viendo la relacionada con la solución de SecOps y la semana que viene vamos a estar complementando con también la eliminación de vulnerabilidades, pero más dedicado a lo que son los endpoints dentro de la organización. Así que sin más, les agradecemos el tiempo, cualquier consulta, como decía en el panel de Q&A, y gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias Marcelo, buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Escuchamos bien, Pablo? Bueno, perfecto. Buenos días a toda la audiencia, mi nombre es Pablo Di Gennaro, soy Principal Solution Engineer para la región de Latinoamérica Sur y Norte de BMC Software. Hoy día vamos a estar cubriendo la temática de SecOps, como bien anticipaba Marcelo, SecOps autónomos SecOps, básicamente. Vamos a estar hablando de los ciberataques en tiempo de home office, en tiempo de pandemia, y cómo podemos ayudarlos a mitigar la exposición a vulnerabilidades, ¿sí? Hoy vamos a tener una agenda importante desde el punto de vista conceptos, ¿sí? Vamos a estar hablando de los desafíos que tiene SecOps en esta aceleración que nos impulsa el COVID-19. Vamos a estar hablando de casos de uso prácticos y una demostración. Y por último, bueno, ¿por qué creemos que Helix Remediate, que es nuestra solución, puede ayudarlos en estas situaciones, ¿sí? Luego iremos a una sesión de Q&A y por último, bueno, mostrar la agenda de los próximos webinars, ¿sí? Bien, querría comenzar un poco con lo que todos vamos a recordar, ¿no? Que es el mes de marzo del 2020, como un mes de cambio radical en todos los sentidos posibles, ¿sí? En la forma de vida, en la forma de trabajo, de socializar, de hacer negocios, de proyectarnos en una nueva calidad de vida sustentable y posible, ¿sí? Marzo 2020 es un mes y año particular donde hemos tenido que adaptarnos a una nueva normalidad, a una nueva forma de ser, de estar y actuar. Cada día que pasa y aún con la pandemia en progreso, hemos visto y estamos notando que las compañías y las economías en general han sido impactadas en mayor o menor medida. Cada país, desde una fecha específica, ha tomado la misma acción.
poner en cuarentena a todos en mayor o menor nivel de restricción, y la mayoría todavía seguimos en fases de cuarentena que, como decía antes, nos obliga a tener acciones y comportamientos de consumo, traslado, control de salud totalmente distintos a los que veníamos practicando. Los medios nacionales e internacionales han tomado el accionar de cada gobierno e informando de distintas maneras a su audiencia, ¿sí? Desde emergencias sanitarias, toques de queda, cuarentenas estrictas y hasta cuarentenas flexibles en algunos países. Esta declaración de fuerza mayor ha sitiado a la mayoría de las ciudades y limitado el normal desenvolvimiento de las economías, ¿sí? Y lo vemos todos los días. Hemos visto como la mayoría de las ciudades se han guardado. En distintos países vemos la misma imagen: calles controladas, cortadas, sin tránsito, sin movimiento. Muchas compañías han parado su producción o la han disminuido, y algunas de ellas comenzaron un proceso de transición y adaptación para continuar sus operaciones con todos los recaudos relacionados a la seguridad de conectividad, de acceso, de privilegios, de salud de sus empleados y de la entrega del servicio, entre otras formas, ¿sí? Si bien vemos que el impacto llegó a las ciudades, también llegó a las oficinas, donde la situación del virus ha cambiado la forma de continuar con los negocios. Ya no nos reunimos. Esta vez desde nuestros hogares nos conectamos. Las oficinas vacías también motivan a muchos líderes pensar que el trabajo en remoto es posible. Es una modalidad factible para su organización, y el cambio de esquema hace que deban tener muchas nuevas consideraciones. Tan solo mencionar que en esta nueva modalidad, las conexiones a la plataforma que sustentan el negocio tienen muchos nuevos puntos de falla, ¿sí? Y son potencialmente críticos. Y la infraestructura puede no estar apropiadamente preparada para continuar sin asumir estos riesgos. El tiempo de adaptación ha comenzado sin quererlo ni planearlo, ¿sí? Sin embargo, no todo estuvo tan inactivo en el mundo online, ¿sí? Vemos que muchos aprovecharon esta situación excepcional y han abusado de la necesidad de los usuarios y compañías para cometer sus delitos. Según un reporte de Checkpoint, se han creado más de 90.000 dominios de Internet sobre coronavirus a partir de la pandemia, y el 17% de ellos fueron y son maliciosos o bien sospechosos. En el primer trimestre de este año se han incrementado las estadísticas de ataques, llegando a más de 9.700 millones de ataques en toda Latinoamérica y el Caribe. Vemos como la mayoría de estos ataques están relacionados a denegaciones de servicio, ataques de fuerza bruta, intento de filtrar información a través de protocolos seguros. Estas estadísticas, ¿sí?, el día de la fecha seguirán incrementando con el pasar de la pandemia, y peor aún si las distintas compañías no planifican una proyección de esta adaptación forzada, donde claramente la componente relativa a seguridad va a ser la protagonista. ¿Sí? Como nota al margen, también es notorio destacar que el empleo relacionado a ciberseguridad está tendiendo a cero, y ya desde hace un par de años, ¿sí?, y con un crecimiento de la demanda de un 32%. Fíjense que las compañías para los próximos 8 años están estimando, digamos, un crecimiento de este 32% en su nómina, solo de roles y responsabilidades atendiendo temas de seguridad, ¿sí? Esto es una encuesta que se ha sacado de un reporte de CSO Online y de Bureau of Labor Statistics, que son entidades que analizan estas métricas, ¿sí? Ahora bien, la situación de contingencia por el coronavirus y el trabajo remoto hoy día representa un importante reto en ciberseguridad, como lo estamos hablando, para muchas empresas, debido a que para muchas esta situación las ha tomado por sorpresa y poco preparadas para afrontar, entre otras cosas, no solo el cambio de cultura y de rutina con la tecnología, sino también los retos en materia de protección de datos, ¿sí? Los ciberdelincuentes ahora están empleando sus técnicas con la intención de engañar a los empleados que no están preparados. Aún no se conoce a ciencia cierta, ¿sí?, lo sucedido hace pocos días, pero hay un ejemplo como el de EasyJet, hace menos de una semana, donde le han sustraído un total de 9 millones de registros con información de sus clientes, y al menos 2.000 de ellos ha sido conteniendo información de sus medios de pago, de tarjetas de crédito, códigos de autorización, etcétera. Hace unos días, desde la propia página de EasyJet, y ustedes lo pueden observar tranquilamente, mencionan este problema con un reporte de seguridad, y está en progreso hoy día un análisis forense. Siendo así que si han viajado por esa compañía, les recomiendo cambien su información, ¿sí? Otro ejemplo importante fue el sucedido en Perú, y es anecdótico porque han tomado control de 33.000 equipos solo para minar criptomonedas, es decir, hacer robo de recursos de cómputo. Y desde el año pasado lo han podido hacer, y recién este año, a través de un grupo de investigación de ESET, es esta compañía de antivirus y de seguridad, han podido desactivarlo, ¿sí?
Un último ejemplo podría citar la propia Organización Mundial de la Salud, y esto ha sido tapa de varios diarios, de varios periódicos, y la Fundación Gates sobre todo, la cual se le ha sustraído también una cantidad importante de direcciones de correo, y aunque parezca poco sensible dicha información, puede ser potencialmente utilizada para campañas de phishing en busca de más información y que sea más relevante, más valiosa. ¿Quién dudaría si hoy día recibe información de una cuenta real de la OMS, entre comillas, sobre alguna actualización de coronavirus o bien pudiendo ser una forma nueva de sustraer información sensible, ¿no? Em, los medios también han dado rienda de esta información a la comunidad, de estos hechos a nivel general, con estadísticas que preocupan, por ejemplo, el incremento del 130% de ataques a un país como Costa Rica, ¿sí? Esto aumenta el nivel de notoriedad en los distintos grupos de consumidores. Lo importante de estas estadísticas y que más preocupan, a mi entender, es la aparición de una mayor cantidad de vulnerabilidades, ¿sí? Si bien la digitalización de las economías ha sido impulsada por un aumento de la cantidad de soluciones de software y plataformas, es claro que al día de hoy y ya desde el año 2017 hay un aumento significativo de estas vulnerabilidades, lo que genera un campo de acción mucho más grande para los delincuentes. El año pasado se cerró con una cantidad aproximada de 17.000 vulnerabilidades, donde aproximadamente 15.000 eran de alta y media severidad. Es decir, la explotación de estas vulnerabilidades podría conllevar a accesos con cierto nivel de autorización hasta con privilegios elevados de acceso a los sistemas. Y el problema se magnifica porque si proyectamos lo que posiblemente se detecten de la fecha hasta fin de año, estaríamos rondando aproximadamente 20.000 vulnerabilidades. Esta cuestión de fondo hace que tanto el compliance de un benchmark de seguridad de configuraciones, así como también el patching de todas las plataformas que consumimos y usamos, tomen una importancia clave para disminuir los riesgos asociados a esta métrica, ¿sí? Ahora bien, si vemos que hay noticias malas, tengan seguridad que también las hay de las buenas, ¿sí? El impacto del COVID-19 en el comercio electrónico se vio beneficiado. Vemos que el consumo en conectividad aumentó, también las compras en supermercados en línea, ni hablar de las videoconferencias y también las plataformas de banca electrónica. Hoy día hacemos todo en forma online. Aplicaciones de servicio de mensajería, delivery, entre otros, crecieron de una manera más que importante, ¿sí? Ya sea por la expansión y crecimiento por demanda o adaptación para soportar y sobrellevar la crisis que genera toda pandemia, toda compañía que tiene digitalizado su negocio ha tenido que, con urgencia y a veces improvisación, lograr la operación de servicios en la nube y ha tenido que modificar sus arquitecturas privadas para que la fuerza de empleados pueda continuar accediendo a los sistemas y llevar a cabo sus obligaciones desde cada casa, de la manera más ágil posible. Si a esta situación no planificada le sumamos que también hay casos que las compañías debieron implementar Bring Your Own Device, ¿sí?, de manera elemental muchas veces, con dichos equipamientos y puntos de acceso. Aunque si bien muchas organizaciones evitan esta opción debido a que son dispositivos no plataformados y segurizados de manera tal de contar con una validación de estándar corporativo, ¿sí? Sin embargo, aún así, han necesitado también dar acceso a las aplicaciones y datos confidenciales con la mayor restricción posible. Esta última cuestión es muy complicada de administrar, ya que las fronteras de control en esta forma de operar tienen muchas zonas grises y es difícil segurizarlo. Por ejemplo, empleados de la banca electrónica, banca tradicional, fueron una de las más afectadas por esta necesidad porque, dada la urgencia, ha predominado para brindar este tipo de acceso a sus empleados y dar servicio a los clientes, ¿sí? Otra acción clave y al mismo tiempo problemática que vemos en nuestros clientes es la dificultad de encontrar ventanas y programar ventanas de tiempo de mantenimiento para ejecutar actividades de aplicación de parches, de segurización, de mantenimiento operativo, ya que se hace muy complicado organizarlas, autorizarlas, planificar el equipo de trabajo y obviamente ejecutarlas de manera remota. Y la complicación de esta limitación es que los sistemas comienzan a no tener las actualizaciones y mantenimientos necesarios, que en ocasiones requiere de presencia local o de equipos técnicos coordinados entre sí, ¿sí? Muchas organizaciones no pueden mantener, o para sus plataformas, ¿sí?, no pueden mantener esa ventana y deben, por los riesgos que eso conlleva y también multiplica la complejidad del problema, ¿sí? Por último, podemos hablar de la estrategia Go to Cloud, ¿sí?, que implica sobre digamos, una palanca que muchas organizaciones han utilizado y en muchas ocasiones han acelerado la migración a la nube, ¿sí?, de manera ágil o lo más posible,
ya que cubre muchas necesidades operativas y de disponibilidad de servicio, que para aprovechar características delegadas, qué mejor que apoyarse en un proveedor de nube a nivel IaaS o a nivel PaaS, entre otros recursos que nos ofrecen, ¿sí? A lo mencionado, le sumamos alguna información contextual que ya vamos notando a lo largo del primer trimestre, donde, por ejemplo, Gartner nos indica que los servicios de la nube crecerán hasta un 19% en el 2020, ¿sí? Esto es algo más que importante en todas las categorías. Es un crecimiento notorio, hay que ver el impacto que tiene la pandemia al respecto, o bien que los ataques del tipo ransomware, ¿sí? Han aumentado un 148% en marzo respecto a febrero, ¿sí? Es un crecimiento muy alto. Y por último, vemos la noticia de consumo y crecimiento de tráfico, donde, por ejemplo, Telefónica registra un 35% adicional que equivale a todo lo que creció el año pasado, hoy en tan solo un par de meses, ¿sí? Eso es impresionante. Como resumen, vamos a poder simplificar en una palabra, ¿sí? Que se ha repetido como denominador común a lo largo de esta presentación, ¿sí? Y que aparece en todas estas acciones y necesidades que se presentan hoy día en las organizaciones, que es ni más ni menos que la agilidad. Esta agilidad que se basa en dos pilares. Uno sería el proceso puro y relativo al modelo operativo definido y puesto en marcha para adaptarse a este tipo de cambios de escenario. Hoy es el COVID-19, mañana esperemos que no sabemos qué podría aparecer y por lo tanto el proceso debe ser lo suficientemente ágil para llevar a cabo los cambios internos en propio negocio y externos para adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones que se nos impongan. Y el otro pilar sería la tecnología que acompaña y soporta ese proceso operativo y que nos permite acelerar este tipo de cambio de manera sistemática, ¿sí? ¿Qué desafíos vemos para este proceso y su tecnología? Bueno, vemos que uno de los puntos clave para acelerar es la nube, pero hoy día podemos dar cuenta que la mayor cantidad de fallos de seguridad se dan con origen en errores de configuración, ¿sí? Usuarios que, falta de skill o de conocimiento o de recursos, no realizan correctamente la configuración en la nube. Este 99% de fallos será así hasta por lo menos el 2023. Y también el desafío, como venimos observando, es tener bajo control la exposición de vulnerabilidades. Hoy día todavía tenemos como métrica que hay 30 días de periodo donde un hacker o ciberdelincuente podría explotar una vulnerabilidad y 84 días es el ciclo medio que se tarda en remediar o patchear un sistema. Hoy más que nunca tenemos que recomendar para acelerar la agilidad, agregando que la capacidad de automatización y de esta manera disminuir sustancialmente estos indicadores, tanto en tiempos, obviamente por el automatismo, como en errores humanos. Para ello, desde BMC Software estamos considerando parte clave y vital la provisión de una solución que atienda a la ciberseguridad adaptativa. Hoy podemos definir las áreas de trabajo más importantes en la ciberseguridad adaptativa como la gestión de automatización de vulnerabilidades y patching y la gestión de cumplimiento y configuraciones. El primero, por lógica, nos va a brindar las capacidades de automatización de todas las actividades relativas para enumerar las vulnerabilidades y llevar a cabo el patching correspondiente, a efectos de remediar de manera automatizada todos los issues o problemas que gestionemos, con el control e integración del proceso de incidencias y cambios. El segundo va a estar asociado a la proactividad basado en el control de configuración y cumplimiento de normativas o benchmarks de seguridad que permitirán minimizar el riesgo asociado a alguna falencia de configuración y asegurando de manera continua un alto estándar de seguridad. BMC brinda este valor, estas áreas de valor y lo lleva a la nube a través de BMC Helix Remediate, ¿sí? Ahora, como podrán imaginarse, hoy hablamos de SecOps, mañana también vamos a hablar de SecOps y pasado mañana aún más de SecOps. SecOps will be everywhere. Cada día veremos más la importancia de la seguridad aplicada en la vida cotidiana, donde la ciberseguridad tiene ahora un papel fundamental en la vida tecnológica de esta nueva normalidad en la que miles de organizaciones están operando. Aquellas que optaron por migrar hacia la nube, las que decidieron empezar por habilitar nuevas plataformas y aplicativos que les permitan el comercio electrónico, y aquellas que trabajan con sus equipos de manera separada y remota a dar seguimiento a los objetivos, ¿sí? La adopción de nuevas modalidades de consumo de la mano de IoT, de convergencia de redes inalámbricas de nueva generación, 5G, Wi-Fi 6, entre otras, obligarán a las compañías a pensar y diseñar plataformas seguras, no solo a nivel patching, sino también a nivel cumplimiento de configuración y estándares más seguros y de efectivo control, ¿sí? Para ello definimos un plan esencial denominado SecOps End-to-End,
donde tendremos la particularidad de trabajar con recursos heterogéneos que podamos encontrar en cualquier data center, como así también la posibilidad de extender este alcance de este plan a recursos que se encuentren ubicados en proveedores de nube pública, todos de la misma solución. Hoy día entendemos que las plataformas multicloud y data center híbridos son de vital importancia en cualquier compañía y la forma de funcionamiento, la interrelación, el aprovechamiento de distintas tecnologías que los servicios de negocio, para que los servicios de negocio funcionen de la mejor manera posible. A este plan esencial se le definen 5 puntos importantes a tener en cuenta y que son prioritarios en su correcta planificación e implementación. El primero es asegurar las configuraciones y todos los controles previos y posteriores a una adaptación al trabajo en remoto. Para aquellas compañías que están implementándolo es importante tener un correcto control de la seguridad, ¿sí? El segundo es la posibilidad de identificar, enumerar y sobre todo priorizar las vulnerabilidades para poder generar un plan de remediación acorde a la situación, ¿sí? Sin saber qué nos está afectando va a ser imposible que sepamos cómo poder mitigarlo. El tercero es poder implementar un marco normativo y regulatorio de cumplimiento efectivo, ¿sí? Que podamos no solo auditar, sino poder ajustar las configuraciones en forma automatizada o bien alineadas a un proceso de cambio o un proceso de despliegue de una nueva plataforma, ¿sí? Esta solución lo que va a dar es un cuadro, un marco que va a permitir siempre operar seguro y no solo operar, sino desarrollar seguro. El cuarto es adoptar un proceso de patching, lógicamente, para todas las plataformas de manera simple y automatizada. Y no solo simple y automatizado, sino también con un alcance a un TI híbrido, ya sea on-premise, en un data center o bien en una nube pública. Y el quinto y último es todo lo que dije anteriormente, es poder adoptarlo a una disciplina de DevSecOps que impulse esta práctica de seguridad ya desde etapas tempranas del desarrollo, de QA, de homologación, preoperación, preproducción, ¿sí? Que nos permita poder salir a los clientes y consumir servicios de manera segura, ¿sí? Ahora, este plan no solo está enfocado a lo que está trabajando en el data center, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que hay gestión del otro lado, fuera, ¿sí? Que muchas veces es acceso de consumición, acceso de gestión operativa, de administración, de implementación y ahora también de desarrollo, donde va a haber acciones que vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, la seguridad de conexión, periféricos, también manejar las vulnerabilidades y los permisos asociados, aplicar estándares, por ejemplo, SCAP es un estándar del NIST, monitoreo de utilización, saber qué están usando nuestros usuarios y si hay alguna intrusión en esa capa, poder tener un catálogo de software seguro y poder que cada usuario pueda satisfacer su necesidad operativa. Pero los invito para este caso a poder continuar con esta charla al siguiente webinar que se va a dar el martes 2 de junio, donde ahí nuestro especialista Jordan Rosas va a estar cubriendo cómo es la gestión de equipos en forma remota, garantizando disponibilidad, rendimiento y seguridad desde la óptica de los endpoints, ¿sí? Así que eso es básicamente el mensaje para esta parte, no termina aquí, va a terminar el martes que viene. Ahora bien, vamos a pasar a la demostración práctica, ¿sí? Y acá voy a hacer hincapié en un caso de uso del cual, como se podrán imaginar, tenemos siempre dos equipos, ¿no? El equipo de ciberseguridad y el equipo de operaciones de TI, donde van a tener que trabajar en forma conjunta. El primero va a estar velando por lo que es el compliance, el patching, tener reportes de vulnerabilidad, poder hacer auditorías y poder hacer un análisis de todos los riesgos, ¿sí? Y el segundo, Peter, en este caso, va a ser el que va a permitir o va a tener funciones de manejar el aprovisionamiento en la nube, hacer el patching, las configuraciones y manejar los recursos en sí. Este proceso, como veníamos diciendo anteriormente, es el proceso de Vulnerability and Patch Automation, ¿sí? Y comienza generalmente con un escaneo de seguridad, ¿sí? Que es un escaneo de vulnerabilidades. Eso genera un reporte. Ese reporte genera una capacidad de análisis de exposición y en base a la identificación de puntos ciegos puedo ver cuál es el impacto en el contexto de negocio y abrir un ticket de incidente en caso que así lo amerite. Priorizarlo, ver el impacto, abrir un cambio para poder remediarlo, planificar esa remediación y sobre todo, una vez que está aprobado, poder ejecutarlo de manera automatizada. Esas capacidades van a dar un cierre de ese ticket por cumplimiento operativo, van a dar un reporte de operación y van a poder darle al área de ciberseguridad una posibilidad de escanear nuevamente en forma complementaria o no, o completa, validando
que ese cambio se haya implementado correctamente, ¿sí? Vamos a ir a la plataforma de demostración para este caso que tengo al respecto. Sería BMC Helix Automation, es una solución basada en web. Nuestra plataforma SaaS va a permitir que puedan verlo tranquilamente. Me estoy registrando como un usuario que tenga los privilegios de visualización y administración en cada caso, donde vamos a ver tableros, por ejemplo, tableros de patching, que van a dar métricas en el primer plano de cómo estoy cumpliendo mis objetivos de patching sobre dos plataformas, en este caso de Windows y Linux, ver cuáles son mis activos que están cumpliendo el SLA, cómo estoy distribuyendo la severidad de las afecciones de patching en base a los activos y cuáles son los parches que, digamos, tienen por antigüedad mayor cantidad de días en base a y cómo están afectando, ¿sí? En este caso el plano de operación. Esto es básicamente una métrica que va a permitir cuán retrasado estoy en mi backlog de patching, ¿sí? También voy a poder manejar cuáles son mis servicios de negocio asociados a mayor cantidad de riesgos, ¿sí? Que son aquellos que no están patcheados correctamente. En este caso, lógicamente, por ser una plataforma de demostración, estoy solo viendo una sola plataforma, ¿sí? Pido disculpas al respecto, pero sí es importante ver que puedo navegar y ver claramente cuáles son los parches en particular, con su severidad asociada, con su nombre en particular del parche, en base a la plataforma, eso varía un poco, y cuáles son mis activos impactados, en este caso, que son dos equipos, uno tanto Linux y otro Windows, ¿sí? Si quiero ver, por ejemplo, las vulnerabilidades, y acá me voy al otro tablero que tengo disponibilidad en esta solución, voy a ver desde la óptica de la exposición de vulnerabilidades a mis activos y ver cuáles están mapeados y cuáles no están mapeados. ¿Qué significa el mapeo? Es que yo voy a tener una vulnerabilidad conocida, ¿sí? Que surge de un scanning de la infraestructura y voy a poder mapearla a una solución conocida que generalmente puede ser un parche o bien puede ser un script o un cambio de configuración o una actividad automatizada por la solución, ¿sí? Ahora vamos a entrar un poquito más en ese ejemplo. También voy a ver los SLAs basado también en vulnerabilidades inactivos a efectos de entender cómo está impactando las mismas vulnerabilidades en base a mis objetivos planteados, ver cuáles son las vulnerabilidades que están a la espera de una atención o de una aprobación, ¿sí? Esto, como les decía, podemos automatizar todo el proceso excepto una acción, que es la aprobación del área o el comité de cambios a efectos de poder darle el OK al equipo de operaciones y que puede implementar las soluciones al respecto, ¿sí? Lo mismo vamos a tener, en este caso, infraestructura asociada a las vulnerabilidades e impactadas, ¿sí? Vamos a ver la misma objeción de datos. En el caso de e-orders, por ejemplo, voy a ver todas las vulnerabilidades que están declaradas por el scanning de seguridad y cuáles están afectando o no al recurso, ¿sí? Voy a ver también desde la óptica de assets, algo muy importante y creo que lo mencioné una vez en la presentación, que es aquellos activos descubiertos por nuestra solución de Discovery, del cual también vamos a charlar en próximos webinars al respecto, que es aquellos activos que no están escaneados por el área de ciberseguridad, ¿sí? Nuestra solución lo que va a permitir es manejar y detectar los puntos ciegos de infraestructura a efectos de poder alinear y sincronizar tanto el área de operaciones como el área de ciberseguridad. Y en ese caso, poder darle cuenta de cuáles son esos activos que no están siendo escaneados y que deben ser escaneados porque están en una VLAN o en una red operativa o productiva, ¿sí? En ese caso, tengo aquí fácilmente digamos, la declaración de esos objetos. Si vamos a manejar los riesgos, vamos a poder manejarlo desde dos ópticas. La óptica de cuáles son los parches faltantes, por lógica, ¿sí? En este caso vamos a tener un entendimiento de cuáles son los parches, cuál es la duración, perdón, la antigüedad del parche en días, y su severidad, su clasificación y su CVE, Common Vulnerability Exposure, identificado para determinar cuál es el parche y qué resuelve, qué vulnerabilidad atiende, ¿sí? Y si vamos a la óptica de vulnerabilidades, vamos a ver, por ejemplo, las que están al revés, las que están mapeadas contra una remediación, contra un paquete de remediación.
Y como les decía al principio, muchas veces la remediación no es un parche, puede ser una acción, puede ser un control de cambio, puede ser una reconfiguración de un recurso de cómputo, ya sea en la nube o bien en el data center. Y aquí, por ejemplo, vemos distintas vulnerabilidades. Si me entro en alguna, voy a ver detalles de qué tipo de vulnerabilidad es, con qué ID lo declaramos, cuáles son los CVEs asociados, una descripción, una solución que es básicamente un instructivo, y cuál es la consecuencia de si esto lo dejamos con vida, ¿sí? Y vamos a poder, por ejemplo, buscar, ¿sí? Yo puedo buscar severidades medias, supongamos, y voy a buscar, hacer clic aquí, déjame buscar las que no están mapeadas, que son aquellas vulnerabilidades que debería yo aplicarle como área de operación unas acciones. Y hay un ejemplo más que claro que es, por ejemplo, la disponibilidad de un guest account en los equipos Windows, ¿sí? Como todos sabemos, eso es una vulnerabilidad que hoy no está declarada con un CVE, pero es una best practice, es una práctica, digamos, de segura, quitar ese usuario built-in denominado guest para no darle acceso a cualquier invitado. Y yo, por ejemplo, ante esta vulnerabilidad reconocida, puedo mapear a una solución. Y es muy fácil de mapearla porque yo voy a poder asociar a un contenido preestablecido, o bien desarrollar el contenido y publicarlo en este portal, y ese contenido puede ser de varios tipos, o bien puede ser un service pack, o un parche, o un instalador nuevo, un upgrade, o algo que afecte el servicio en particular, un software custom, etcétera, o bien puede ser un script o básicamente una ejecución ad hoc digamos, de acción de remediación, o bien puede ser un paquete que sea construido para tales efectos. Y en este caso yo les voy a mostrar uno que hemos desarrollado, donde deshabilitamos el usuario guest. Básicamente esto es transportable a cualquier versión de Windows y cualquier plataforma que tenga esa característica, ¿sí? Y lo puedo agregar y directamente salvar. Con lo cual, esta severidad al día de hoy dejó de estar mapeada, ¿sí? Pasa a ser mapped, ¿sí? Y voy a poder entender que esa remediación, si yo la propongo como una operación accionable, va a resolver todos los equipos que tengan esta vulnerabilidad, que al día de hoy son básicamente 14 servidores, ¿sí? Estos 14 servidores digamos, tienen esta cuestión. ¿Quién descubrió esta vulnerabilidad? En este caso, nuestra solución de alianza Qualys, que nos informó de dicha característica. Si vamos a un ejemplo de patching simplificado y automatizado, puedo cerrar la pequeña demostración con lo que podemos hacer a nivel patching. Yo puedo armar, por ejemplo, una nueva operación que sea patch Windows Servers, ¿sí? Algo bien básico. Acá vamos a darle una característica de qué es la operación en particular. Y fíjense lo que nos pide. Puedo seleccionar o bien catálogos de parches, donde voy a aplicarle una política de parche en particular. En este caso puede ser security patches o directamente un boletín en particular. O bien puedo seleccionar las vulnerabilidades, donde con denominar un CVE o un nombre de vulnerabilidad voy a traer la lista de aquellas vulnerabilidades que tengan una posibilidad de acción, ¿sí? Si voy a seleccionar, por ejemplo, el parche de seguridad de Windows, voy a poder dinámicamente asociarlo a aquellos grupos que tengan declaración de que este parche es aplicable, ¿sí? Y ahí es donde de forma dinámica me selecciona cuáles son los activos que voy a poder asociarlos, ¿sí? En este caso marco todos los targets de Windows y me va a decir como segunda opción qué quiero hacer luego de que lo remedie. Voy a poder dejar el equipo sin reboot o hacer honor a lo que diga el setting del parche. Muchos parches obligan a rebootearlo para que sea aplicable efectivamente, o bien forzar a que no reinicie, ¿sí? Esta es opción en forma elemental en este caso. Puedo seguir y puedo calendarizarlo. Yo lo voy a dejar calendarizado para posterior a esta cita, ¿sí? Vamos a dejarlo a las 2 de la tarde. Y puedo armar un staging. Un staging, ¿qué significa? Es poder definir en esa ventana de tiempo, ¿sí? Cuándo voy a transferir toda la información del parche al recurso de cómputo, ¿sí? Para anticipar la carga de la red y ver cuándo voy a poder ejecutarlo sin mayor interrupción, ¿sí?
En el caso de workflow de aprobación, lo que nos va a pedir esta operación es darle un proceso de change asociado. Lógicamente, esto es una integración que tenemos con nuestra solución de ITSM, donde nos disponibiliza distintos templates de cambios, ¿sí? Voy a poder definirle cuál es la urgencia, voy a poder definirle cuál es el impacto, cuál es la razón de cambio, ¿sí? Vamos a poner que es fix and repair, y voy a poder definirle cuál es el tipo de cambio, ¿sí? En este caso, que sea normal. Puedo asignar un esquema de notificación donde voy a declarar cuáles son los correos electrónicos a la cual yo le voy a mandar una notificación en caso de que sea satisfactorio o que haya fallado o que haya abortado el proceso, y me da un resumen que me va a permitir controlar que todos los settings hayan sido correctamente ingresados y voy a poder salvar, ¿sí? Esto lo que va a hacer es una actividad múltiple en caso de que haya más de un equipo, donde a través de un ticket de cambio va a asociar esta operación y va a tener un control individual en cada uno de los servidores, ¿sí? Esto de alguna manera me va a simplificar, ¿sí? Simplemente con este asistente las distintas acciones en cada caso. Fíjense que vamos a tener un change request asociado ya creado, va a estar en modo waiting approval porque es una aprobación que se da en base a las características, digamos, del proceso del workflow de cambios, y vamos a ver cuándo se va a ejecutar y cuándo es la ventana de tiempo asignada para este cambio, ¿sí? Esto es por workflow, me lo define la solución de ITSM. Y fíjense que tengo una réplica de este patch job, que es por todos los sistemas que están afectados, ¿sí? No es uno solo, sino que es por cada uno voy a requerir la aprobación, pero a través del mismo ticket de cambio efectuado, ¿sí? Bien, después tenemos la capacidad de importar políticas, ¿sí? Que estas son políticas que van a permitir a armar mejor cobertura de cuáles son las acciones que vamos a hacer en nuestros sistemas operativos. Puedo armar distintos catálogos y todo eso a través de asistentes, simplemente ingresando los inputs correspondientes, ¿sí? Así que bueno, es el caso número 1. Quería hacer un pequeño overview de lo que es la automatización de gestión de vulnerabilidades y patching. En caso de dudas, eh, dentro de la sesión de Q&A pueden eventualmente hacerlas, ¿sí? Vamos a proseguir, creo que venimos bien de tiempo, con el siguiente caso de uso, ¿sí? Que es la demostración práctica de los mismos digamos, los mismos roles. Vamos a ver que tienen ahora la necesidad de poder implementar de forma proactiva chequeos de compliance y de configuración, ¿sí? Y muchas veces eso ocurre por dos ámbitos. El primer ámbito es que hay un chequeo regular y otras que es por un chequeo incremental por el check-in de una nueva funcionalidad, ¿sí? En caso de que se encuentre una diferencia, va a pasar lo mismo que antes. Va a abrir un ticket de incidente, va a solicitar esa remediación, va a abrir un ticket de cambio, ese ticket de cambio va a ejecutar un workflow que va a ejecutar la remediación y en base a esa ejecución va a actualizar la postura de seguridad, va a cerrar el ticket en consecuencia y le va a informar al área de ciberseguridad de que hay una nueva postura implementada, ¿sí? Que entró nuevamente en compliance. Esto en forma de cobertura va a poder alcanzar todos los recursos de nube. Ya vimos que tenemos capacidad de operar tanto AWS como Azure como Google Cloud Platform, y al día de mañana vamos a seguir incorporando nuevos proveedores, así como también distintas plataformas de virtualización, de servidores físicos o virtuales, ya sea que corran como instancias en la nube o que corran dentro del data center, y tenemos una serie de reglas de compliance o normativas ya prearmadas, ¿sí? Con la cual es de muy fácil adopción y digamos el retorno de la inversión es bastante acelerado, ¿no? Porque ya tenemos la mayor cantidad de acciones, remediaciones y programaciones eventualmente incorporadas de caja, ¿sí? Vamos a ir a la demostración. En este caso, el dashboard o el módulo que vamos a estar trabajando de Helix Remediate se denomina Cloud Security. Les voy a dar el caso de trabajar con recursos en la nube, ¿sí? Y para ello, Cloud Security es la herramienta que va a permitir justamente
conectarnos a los distintos proveedores de nube a través de conectores y poder brindar de forma unificada toda la información de dichos recursos, si están en cumplimiento o no están en cumplimiento, ¿sí? Con una métrica, digamos, que cuantifica dichas estatus. Del total de recursos tengo más o menos, bueno, un poquito más del 59% de non-compliant de todos los proveedores de nube, y voy a ver acá un desglose de, por ejemplo, cuáles son las reglas de no cumplimiento por regla, por severidad, por antigüedad, ¿sí? Cuáles son las violaciones a esos desvíos, cuáles son los recursos que no están compliant por tiempo, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los que están hace poquitos días y vamos a trabajar sobre la remediación al respecto, y cuáles son las remediaciones que han sido disparadas y fueron ok o han fallado o bien están en progreso, ¿sí? Como les decía, yo tengo en el mismo tablero la capacidad de trabajar con distintos conectores. Puedo trabajar con AWS, con Azure, con Google Cloud Platform, o bien a través de Kubernetes. Puedo trabajar con Docker, o puedo trabajar con OpenShift, y voy a traer toda la información mediante APIs, mediante ese conector, para efectos de poder conocer cuál es el estado de situación de cada uno de los recursos, ya sea un IaaS, un PaaS, un SaaS, un CaaS. Voy a poder entender cómo está trabajando ese entorno de trabajo. Lógicamente, voy a trabajar aquí con AWS, voy a tener la capacidad también de asociar ese pool de recursos a un concepto de negocio, ¿sí? Y esto me lo va a dar de manera automática si implemento al mismo tiempo nuestra solución de Discovery, que lo que hace es genera modelos de servicios en base al descubrimiento de infraestructura y puede incorporar dicha información como pool de recursos aquí. O bien puedo yo configurar cuáles son los recursos de cómputo de nube y empezar a modelarlo con las plataformas, si es un servicio de negocio o si es una aplicación, etcétera, ¿sí? En este caso voy a poder ver nuestro pool de recursos de Stock Trader, que es una plataforma de stocks, donde veo claramente que hay 4 violaciones y 7 recursos afectados que no están cumpliendo hace poquitos días, ¿sí? En este caso puedo entrar a este enlace donde voy a ver, por ejemplo, vamos a sacar, seleccioné mal la política. Vamos a ver, por ejemplo, los 7 días y vamos a ver en base a un scan date que el 26 de mayo hay un recurso que es el Stock Trader Elasticsearch Platform o Elasticsearch Service, que viene de Amazon, ¿sí? A través de este conector, y la política de Elasticsearch que implementamos desde BMC hace 2 horas que está fuera de cumplimiento. Si yo entro a este recurso, voy a ver que desde los últimos 30 días esto venía cumpliendo perfectamente y al día de hoy lo vemos en rojo porque hay una política, estos efectos demostrativos, donde no está pudiendo cumplirla. Esta regla, si empiezo a ver los detalles, voy a ver variables donde me va a definir, en este caso, en qué región de AWS está hosteado. Voy a ver los resultados de la regla, que son aquellas definiciones de condición que establecí para que en caso que se cumpla de el OK satisfactorio de este compliance, y en caso de divergencia, diferencia, que me dé el error y me ponga todo el recurso en no compliance, ¿sí? En este caso hay una serie de condiciones que debería no ser null y lamentablemente es null, ¿sí? Y lo que voy a hacer para este caso es aplicar la remediación, simplemente seleccionando la política que quiero ajustar, remedio, me va a dar el informe de que se ha emitido satisfactoriamente esta política, ¿sí? Y vemos cómo la remediación está siendo efectuada en progreso. Si hago un pequeño refresh en esta consola, vamos a ver que la remediación ha sido completada, ¿sí? Y vamos a ver que el recurso ha sido resuelto, ¿sí? Esto es básicamente una solución que va a permitir volver atrás cualquier cambio, digamos, que hagan no cumplir la política de compliance o la política de benchmark que yo establezca, ¿sí? Vamos a poder también manejar las políticas, que quiero mostrarles las que vienen de caja,
donde son políticas que pueden ser exportables o importables. Vamos a tener, por ejemplo, PCI DSS de AWS, SIS para Azure, SIS para AWS, Google Cloud Platform, la GDPR para lo que es la Comunidad Europea, obviamente, Kubernetes en base a, por ejemplo, distintas vulnerabilidades y exposiciones. Puedo armar mis propias políticas si así lo quisiera, y todas van a estar con posibilidad de listarlo en este caso, ¿sí? Y si quiero ver cuáles son las remediaciones ejecutadas, vamos a poder ver que en base a distintos trabajos que se han hecho a lo largo del tiempo, distintos usuarios han podido ejecutar dicha remediación, o bien ha sido por demanda o en forma automática. Por ser una plataforma de demostración, generalmente las remediaciones se invocan manualmente, pero podría yo configurarlo para que esto se ejecute ante el primer desvío, ¿sí? Y aquí vemos, como pasó anteriormente, para algunas remediaciones puedo establecer el vínculo con la mesa de servicio a nivel gestión de cambio, y puedo establecer un vínculo ida y vuelta contra un ticket que esté asociado, ¿sí? Esto es básicamente lo que les quería mostrar a nivel de demostración, ¿sí? Ahora, para resumir, ¿por qué BMC Helix Remediate les puede ayudar? Porque es una plataforma que incluye políticas ya preestablecidas de compliance, como vimos, soporta entornos multinube, multiproveedor, y les va a permitir, lógicamente, dar la posibilidad de personalizar esas políticas, generar nuevas remediaciones y extender a nuevos conectores, ¿sí? Puedo armar, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con servidores físicos o virtuales, ya sea en nube pública o en nube privada o en nuestro data center, de manera totalmente out of the box, ¿sí? Puedo también simplificar el patching y la gestión de configuraciones, ¿sí? Como lo hemos visto, todo lo que es el patching simplificado es simplemente un asistente donde va a minimizar el esfuerzo y va a poder remediar rápidamente todas las vulnerabilidades, ya sea on-prem o en la nube, o bien en contenedores, ¿sí? Por otro lado, vamos a hacer una gestión centrada en lo que es la aplicación, en el negocio, ¿sí? Y esta va a permitir asociar cualquier recurso de nube y o servidor del data center con sus correspondientes servicios y plataformas de negocio, ¿sí? Vamos a también poder integrar y orquestar todo el proceso de cambio y de incidencia de manera nativa, si es con nuestra solución, o con herramientas de terceros, si así lo dispusiesen, ¿sí? También vamos a poder identificar dispositivos no escaneados que podrían presentar un mayor riesgo para la organización. Y por último, la automatización de la seguridad, ¿sí? Y el cumplimiento operacional y cumplimiento como servicio, ¿sí? Esto es básicamente la solución que tenemos para ustedes, ¿sí? Y quería cerrar básicamente con un mensaje, digamos, con un mensaje que resume mucho esta situación, ¿sí? Que es la vida después de la pandemia. Esta nueva forma de vivir, de consumir, de relacionarse con una distancia prudencial muchas veces, va a permanecer lamentablemente por muchos meses más, ¿sí? Y nadie, pero nadie pudo imaginar jamás que de un día para el otro se iba a experimentar con la civilización entera de esta manera, ¿sí? Como la estamos viviendo. Y como todo experimento, seguramente tendrá sus consecuencias, ¿sí? Espero que más de las buenas que de las malas, y que llamaremos nueva normalidad. Pero sobre todo, y lo más importante, va a ser que es el valor de la oportunidad que tenemos enfrente nuestro, ¿sí? En este caso no hay que desaprovecharlo. Así que ahora sí, espero les haya gustado. Vamos al espacio de Q&A, y desde ya les agradezco la atención que me han dado, y en caso de dudas o consultas pueden hacer unmute en su micrófono, o esperamos la moderación de Marcelo para responder todas las inquietudes. Marcelo. Muy bien. Bueno, tenemos varias consultas. A ver, vamos por la primera. Bueno, una que fue por el general, la voy a comentar porque me parece que está bueno para todos. Dice, ¿cuáles de los productos de BMC digamos, se incluyeron, fueron involucrados en la presentación, y cuáles son las integraciones? ¿Querés comentarlo, Pablo? Tengo la respuesta, pero si no, comentarlo nuevamente. Sí, básicamente lo que mostramos es la suite de Helix Remediate, que es la opción SaaS de toda nuestra solución de gestión de vulnerabilidades, patching, compliance y configuraciones.
y hemos mostrado algunas integraciones con Discovery, que lo vamos a cubrir dentro de 2 webinars, y lo que quizá todos nos conozcan es la parte de ITSM, todo lo que es gestión de cambio, que en nuestro caso lo teníamos integrado contra Remedy, ¿sí? O Helix ITSM también, denominado la parte de SaaS. También una de las integraciones es con el escáner, ¿no? Sí, digamos, Sí, en el caso el de escáner, al escáner desde el punto de vista de terceras partes, no lo mencioné, ahí bien Marcelo, la parte Qualys es la que estábamos usando como plataforma demo, también nos integramos de caja con Rapid7, Enable y alguna otra, ¿sí? No es necesario que sean estas tres, son las tres líderes según el cuadrante Gartner, pero si hay alguna otra opción de integración, alguna otra opción de scanning, claramente tendremos la integración, que es ni más ni menos que transferir un archivo, un fichero de esta solución de scanning a nuestra solución de Helix Remediate. Perfecto, gracias Pablo. La segunda tiene que ver con un poco de este año. Todos sabemos, el gasto tecnológico global se reducirá, según Gartner. ¿Qué impacto ven en la adopción de esta solución en la industria? Okay. Sí, lo leí ese reporte ayer justamente. Ahí lo que podría responder es que la seguridad y la automatización ayudan a que los presupuestos de TI se mantengan en línea, ¿sí? Eso es, si bien optimizando o bien evitando multas y o costos por robos de información. Esa automatización de tareas que manualmente cuestan y ante errores, bueno, es mucho peor. Y esa labor manual puede reenfocarse con objetivos de que sean de mayor motivación, por ejemplo, el valor para la compañía, para el empleado, logrando mejor retención de recursos valiosos y generando eh, mayores y mejores acciones de innovación que permitan aumentar la productividad, ¿sí? En distintas áreas dentro de la compañía. Es todo cuestión de análisis y no estoy en contra del recorte de gastos, ¿sí? Sí estoy a favor de la optimización del gasto y es ahí donde la automatización de la seguridad y operación dan su mejor y mayor valor. Muy bien, pasamos a la siguiente. Esta está relacionada con DevOps. Mencionaste algo de DevOps. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo Helix Remediate puede ayudar al desarrollo a aumentar su seguridad aplicativa? Sí, sí, claro. Helix Remediate, por ejemplo, a través de su módulo Helix Cloud Security, ¿sí? Puede ser configurado contra tecnologías de containerización, ¿sí? En distintas plataformas de nube pública y validar las configuraciones de seguridad de momentos claves del release pipeline, ¿sí? Digamos ante un nuevo push de código o bien cuando un evento ocurra en los recursos administrados que obligue a realizarse chequeos complementarios de seguridad y de configuración acorde a las mejores prácticas, ¿sí? Cloud Security se integra al DevOps Pipeline, siendo una solución integral de cumplimiento de seguridad con capacidades multisource a nivel nube, eh, para contenedores, para plataformas como servicio, para redes y almacenamiento, ¿sí? Cloud Security posee capacidades de integración a través de conectores de datos, a través de YAML, ¿sí? El lenguaje de programación, ofrece la capacidad de aplicación de políticas como código y a través del REST API, que es abierto, pueden ser consumidos por cualquier compilador, Jenkins, por ejemplo, ¿sí? Si están necesitando aplicar metodologías de seguridad en el pipeline de DevOps, bueno, Cloud Security claramente es una solución que extiende los controles de seguridad y cumplimiento de la operación, hasta en aquellos recursos que formarán parte algún día del ambiente productivo, ¿sí? Permitiendo desde una etapa temprana del desarrollo construir aplicaciones y servicios de la mejor manera y la más segura posible. Perfecto. Quedaban dos, pero hay varias preguntas más Por favor. que se sumaron ahora. Hola, tengo Qualys y la solución de BigFix para patching. ¿Cuál sería la diferencia adquiriendo la solución de BMC? Okay, bueno, complicada. Tanto Qualys como BigFix son muy buenas soluciones, ¿sí? Para la detección de vulnerabilidades la primera y para el proceso de patching de sistema operativo, plataformas la segunda, ¿sí? Sin embargo, Helix Remediate, con Helix Remediate básicamente le podría sumar mayor valor adicional en procesos tan o más vitales que los que mencioné.
Por ejemplo, el chequeo de configuraciones, seguimiento de diferencias para tener un correcto control de los recursos, ya sea en ambientes virtuales, físicos o nubes públicas, ¿sí? La composición de remediaciones custom de manera simple, flexible, permite también incorporando distintos lenguajes que tengas en tu compañía, ¿sí? No tenés necesidad de aprender un nuevo lenguaje a los que ya conozcas, ¿sí? A nivel contenido out of the box, BMC provee un set de reglas, de políticas de compliance y plantillas que son muy fácil de adoptar e implementarlas con los ajustes en base a las necesidades de cada compañía, ¿sí? En resumen, BMC ofrece una solución esencial integrando no solo la gestión de patching y vulnerabilidades, sino que también compliance, configuraciones, deployment y auditoría, todo en una misma suite, ¿sí? Para recursos on-premise o recursos cloud, ¿sí? Sin vueltas acá. Perfecto. Bueno, vamos haciendo la última, que queda poquitos minutos. Está relacionada con el licenciamiento. ¿Cuál es el esquema de licenciamiento que maneja Helix? Bueno, en este caso Helix Remedy, ¿no? Ujú. Sí, ahí de acuerdo a lo que se va a definir, el licenciamiento está asociado a los recursos de nube, ¿sí? Para el caso de compliance y configuraciones, eh, es la métrica que hay que tomar en cuenta. Para el caso de patching y vulnerabilidades, estamos más asociados a la parte de servidores, ¿sí? Instancias de S2 o instancias de máquinas virtuales. Bueno, ¿cómo se integra la solución de parches de Microsoft y Red Hat? Sí, en el caso de patching, me imagino la de Microsoft se estará mencionando la de SSCM, y la de Red Hat debe ser Satellite o Red Hat Network, no sé ahora cómo se denomina. En el caso de SSCM podemos también tomarlo como un motor de automatización donde la integración es en el punto de la gestión de vulnerabilidades, ¿sí? Que es la pata que queda floja del lado de Microsoft, y podríamos hacer la conversión, mapeo de esas vulnerabilidades en planes de remediación ejecutables por SSCM. Para el caso de Red Hat lo incorporamos como una herramienta de última milla, ¿no? Lo que es la aplicación de patching integrado a nuestro propio proceso de patching, si así lo quisiesen. Si no, es simplemente un reemplazo. Excelente. Y la última, bueno, relacionada a Julio, dice, ¿se pueden ver los webinars anteriores? Sí, Julio, Sí, ya te por la contesto supuesto. yo. Están disponibles en la web que enviamos, los links. Y bueno, y ya, digamos, los invito para el martes que viene a ver cómo esta solución también se complementa con todo lo que tiene que ver con nuestros endpoints, con, bueno, la sesión número 5, durante el home office, gestione sus equipos en forma remota, garantizando disponibilidad, rendimiento y seguridad, ¿no? Es básicamente como la misma ayuda que contó Pablo, la podemos aplicar a nuestros dispositivos de la oficina. No sé, Pablo, si querés agregar algo más, si no, No, damos por terminada la sesión. estamos en horario. Desde ya, muchísimas gracias por la atención, por las preguntas. Y bueno, cualquier duda siempre nos pueden contactar, ya sea por correo, por teléfono o mensaje de WhatsApp, ¿sí? Así que estamos siempre en línea. Excelente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenos días, buenas Hasta tardes. luego.